Buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar el día de hoy es el problema de la ciencia. Cuando hablamos nosotros del problema de la ciencia, tenemos que hablar de la epistemología. ¿Qué es la epistemología? La epistemología es una disciplina filosófica que estudia el problema de la ciencia o del conocimiento científico. Está claro, ¿no? La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento científico y también estudia lo que es el problema de la ciencia. Y como no, tenemos que hablar. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos claros y precisos, sistematizados y bien determinados en leyes o principios generales y que con pretensiones de validez universal describe y explica la producción de los fenómenos. Estamos viendo hoy día lo que es el problema de la ciencia. Al hablar del problema de la ciencia, tenemos que hablar de la epistemología. La epistemología estudia el problema de la ciencia o también conocido como el conocimiento científico. Estudia también al conocimiento científico. Y estamos viendo que la ciencia es un conjunto de conocimientos claros, precisos y sistematizados. Estructura de la ciencia. ¿Cuál se basa su estructura? El elemento va a parte de un elemento descriptivo. ¿Por qué decimos que es un elemento descriptivo? Como son los objetos y fenómenos. Vemos acá en la directa, toma de contactos como el objeto que se conoce. Esto es lo que se basa en la experiencia. Ejemplo, tenemos la producción de un elixir. No se comprende sin la observación previa del fenómeno. Entonces, primero tiene que comprobarse la observación del fenómeno para ahí recién conocerlo. Estamos viendo cuando un elemento es descriptivo, es la directa toma en contacto con el objeto que se conoce. Y tenemos cuando un elemento es explicativo, tiene un carácter eminentemente racional y lógico, no se basa en observar el eclipse, no la descripción, sino que es necesario conocer las causas que lo producen, ya sea en la descripción para tener un conocimiento científico. Estamos viendo aquí la estructura de la ciencia, un elemento descriptivo, ¿no? Elemento explicativo. El elemento descriptivo es la manera directa y en contacto con el objeto que se conoce. El explicativo tiene un carácter más eminentemente racional. Aquí se utiliza lo que es la razón, ¿no? Y también lo que es la lógica, basado en la observación, la descripción, la explicación, ¿no? Para tener un conocimiento científico. Contenidos de la ciencia. En cuanto a los contenidos de la ciencia, vemos que son principios, es decir, son las bases, fundamentos y razones sobre las cuales se procede a distinguir cualquier materia de estudio o discusión. Ejemplo, tenemos también lo que es la matemática. El todo es mayor que las partes. Tenemos el contenido de la ciencia, las leyes. Las leyes, ¿qué son las leyes? Forman el cuerpo de la ciencia, contienen todos los conocimientos que se han constatado y verificado en experiencia sistemática. El otro contenido de la ciencia tenemos las hipótesis, son suposiciones precientíficas que se elaboran con las ideas de ponderar y constatar. Entonces, estamos viendo aquí la estructura de una ciencia, tiene un elemento descriptivo, elemento explicativo, un contenido, aquí los contenidos de la ciencia, que se basa, ¿no?, en los fundamentos, las razones, las cuales descubrir cualquier materia a discusión.
Entonces, el contenido de la ciencia tiene lo que son las leyes y las hipótesis. Las leyes forman el cuerpo de la ciencia, contienen todos los conocimientos que se han constatado y verificado en la experiencia sistemática. En cambio, la hipótesis son suposiciones precientíficas, ¿no? Que son elaboradas con la idea de poderlas constatar, ¿no? Se elabora y después se constata, como se dice, precientíficas, antes. Y tenemos también clasificación de las ciencias. Clasificación de las ciencias tenemos a la matemática. La matemática es ciencia que se ocupa de las relaciones abstractas, siendo esta la aritmética, la álgebra, la geometría y la trigonometría y otras materias más. Naturales. Tenemos aquí las naturales ciencias o física. Estudia los seres inertes de la naturaleza. Y también tenemos a la ciencia biológica, estudia los seres vivos. Humanas, estudia la vida espiritual. Ciencias estructurales, se ocupa de las realidades humanas presentes. Ciencias hermenéuticas, se ocupan de ciertos fenómenos del pasado. Entonces, estamos viendo la clasificación de la ciencia que se clasifica en las matemáticas, ciencia que se ocupa de las relaciones abstractas. Y tenemos a las ciencias naturales o física que estudia los seres inertes de la naturaleza. Y la ciencia biológica que estudia los seres vivos. Las ciencias humanas estudia la vida espiritual. Entre ellas tenemos ciencias estructurales y ciencias hermenéuticas. Y dentro de las ciencias estructurales se ocupa lo que es las relaciones humanas presentes, y las ciencias hermenéuticas se ocupa de ciertos fenómenos del pasado. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Espero que hayan comprendido la clase y conmigo será hasta la siguiente oportunidad.